Ya. Entonces, buenas tardes, jóvenes, buenas tardes, docentes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la anatomía de la rodilla y de la pierna. Como primer punto vamos a hablar de la rótula. La rótula es un hueso corto, aplastado, triangular con una base superior y un vértice inferior, ¿no? Es un hueso sesamoideo, el más grande de ahí. Aquí lo podemos ver, la patela. Tenemos la base donde se inserta el músculo cuádriceps, el tendón del músculo cuádriceps, y que tenemos una cara anterior con un borde lateral que avanza hasta el vértice. En el vértice continúa con la inserción del ligamento patelar o el ligamento rotuliano. Esta es la cara anterior. En la cara posterior vamos a tener que se encuentran los dos cóndilos con los cuales se va a articular el fémur para formar la articulación fémuro-patelar, ¿no? La articulación que se va a... Es un hueso sesamoideo sometido a muchas tracciones, permanece cartilaginoso hasta los 2 años, la osificación antes de los 20 años. ¿No? La anatomía de la tibia. La tibia es un hueso largo, es un hueso fuerte, sólido, en sentido medial del peroné, resiste el peso del cuerpo. Vamos a tener que tiene dos diáfisis, una epífisis superior y una epífisis inferior y una diáfisis. Tiene la forma, es un hueso prismático, ¿no? Que en la parte superior presenta los cóndilos, tanto medial como el lateral, que se van a articular con los cóndilos femorales. Los platillos, ¿no? En esto después vamos a ver que aquí van a estar los cartílagos, van a estar los meniscos unidos con sus ligamentos. En esta zona encontramos aquí el tubérculo de Yerdi, que viene a ser, que se va a articular, que viene ahí la cintilla iliotibial. Tenemos la tuberosidad de la tibia, en la cual la tuberosidad tibial, la cual se va a insertar el ligamento rotuliano o ligamento patelar. Entonces es borde medial, ¿no? Borde lateral que tiene comunicación con la membrana interósea, se está comunicando con el peroné. Con el peroné se articula, la cabeza del peroné se va a articular con el cóndilo lateral. Entonces aquí vamos a tener los platillos, hay una eminencia intercondilia, ¿no? Este es el cóndilo medial, este es el cóndilo lateral, y su cuerpo tiene tres bordes, al igual que tiene tres caras. En la parte inferior también se observa que es ancho, de forma prismática, y vamos a ver que termina en el epífisis inferior, vamos a tener un maleolo medial, ¿no? En la parte posterior, acá lo vemos, en la parte posterior vamos a tener una línea que viene a ser la línea del solio, que es la línea donde se van a dividir y a hacerse los vasos posteriores, se hacen más profundos. Y tenemos acá para la inserción de los tendones que bajan hacia el pie. Es prismático con un corte transversal, forma de una S tálica, tiene 3 caras, 3 bordes, como les decía, en la cara medial se insertan los músculos de la pata de ganso, ¿no? En su cara medial, aquí vamos a tener la cara medial en los cuales van a venir los tres músculos. Tenemos el recto interno, el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, los cuales forman la pata de ganso. El peroneo o fíbula también es un hueso lateral a la tibia, es largo y delgado, se articula con la tibia en sus extremos y en las diáfisis articulares, en la articulación talocrural. Acá vamos a ver, tiene un vértice, tiene una cabeza y tiene un cuello, ¿no? Tiene igual tres caras, 3 bordes,
Y en la parte terminal, en la epífisis distal, vamos a ver que termina en una parte mucho más delgada que va a formar el maleolo externo. La tibia, la apófisis estiloide va a formar lo que es el maleolo interno, ¿no? Acá lo vemos en la cara posterior. Para la inserción, en lo contrario, lo que es la tibia, el peroné sí está cubierto para la mayor parte de los músculos de la región anterior. Sólido de poco espesor, una lámina ósea que lo rodea, es muy delgado en la cavidad medular. La rodilla y sus partes. La articulación extensa conecta el muslo y la pierna, huesos, el fémur, la tibia, el peroné y la rótula. Articulaciones temorotibiales, ¿no? Articulación, la femorotibial es una articulación bicondilia y una femoropatelar es una tróclea. Aquí tenemos la superficie inferior del fémur, ¿no? Tenemos los dos cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial, la parte que se articula en la tróclea, ¿no? Que se va a articular con lo que es el hueso patelar. Tenemos acá los ligamentos. Y la porción de la tibia. Esta es la parte superior de la tibia. ¿Qué características vamos a encontrar acá en la epífisis superior de la tibia? Vamos a encontrar los dos cóndilos que se van a articular con los cóndilos femorales, ¿no? Pero tiene lo que son está formado por ligamentos, ¿no? Acá tenemos el ligamento rotuliano, que les decía, el ligamento rotuliano, ligamento patelar, que viene a ser una continuación de lo que es el ligamento del cuádriceps. Los meniscos, tiene dos meniscos, un menisco medial y un menisco lateral. Tiene sus astras, los meniscos, ¿no? Sus cuernos, y la característica de estos meniscos es que el menisco medial se encuentra fijo por el ligamento colateral tibial, mientras que el menisco lateral se encuentra un poco móvil. No es que se encuentre, no esté fijo, no se encuentra, pero no tiene la fijación que tiene el menisco medial. No, esto permite para estabilizar la articulación de la rodilla. ¿Qué más vamos a tener aquí? Bueno, tiene la sinovial que envuelve toda la cavidad interna. También hay una membrana o una cápsula articular, porque es una articulación de tipo sinovial, ¿no? Aquí tenemos el tendón del popliteo, que se confunde muchas veces con el ligamento colateral del peroneo. Acá vamos a tener el ligamento colateral de la tibia, que llega hasta el cóndilo medial, llega hasta lo que es el tubérculo del aductor. Hemos visto lo mismo, la cara anterior, cara posterior, cara medial, porción del ligamento rotuliano, ¿no? Los meniscos, vamos, interarticulares. Sirven para disminuir la fricción entre los dos cóndilos, ¿no? Tanto el cóndilo, los femorales como los de la tibia. Tenemos el extremo lateral y están fijos a través de los ligamentos cruzados anteriores, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Este es el ligamento intercondilio, ¿no? Intermeniscos. Vamos a tener aquí este ligamento que se encuentra en la cara anterior que fija, ¿no?, a estos dos, y estos ligamentos son los que permiten el movimiento de la articulación de la rodilla. El anterior, que va desde la carilla anterior de la tibia hasta el cóndilo posterior lateral del fémur. Y el posterior va desde la carilla posterior hacia el cóndilo medial, ¿no?
Entonces, ¿qué permite esto? Que este ligamento o ligamento cruzado anterior impide el deslizamiento de la tibia, anterior de la tibia sobre el fémur. El anterior impide el desplazamiento de la tibia del fémur, ¿no? Acá tenemos también el ligamento anterior, cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, meniscos laterales, y este es el ligamento que está uniendo a ambos meniscos, ¿no? Acá tenemos el ligamento rotuliano que hablábamos. Este ligamento rotuliano es una continuación del ligamento del cuádriceps. Llega hasta, en algunos libros está como el ligamento patelar o rotuliano. Llega hasta la tuberosidad de la tibia, ¿no? Entonces vamos a ver. Los ligamentos posteriores, tenemos el ligamento que van a formar el músculo de la región posterior. Vamos a tener el tendón del semitendinoso, el tendón del semimembranoso, los que van a formar también los músculos del músculo plantar, el tendón del músculo gastronemio. Entonces, todo esto vamos a tener en la parte posterior. Acá tenemos lo que es la pata de ganso, ¿no? Lo que les decíamos ahora, que se encuentra en la cara medial de la tibia, en donde se insertan los tres músculos. El sartorio, que es mucho más externo, de ahí sigue el músculo grácil y viene lo que es el semitendinoso. Vascularización de la rodilla. La rodilla está vascularizada por tres arterias. Bueno, está la femoral, que da sus ramas, que viene a ser lo que es la arteria popltea, ¿no? Que va a dar las ramas para la arteria superior lateral de la rodilla y la arteria superior medial de la rodilla. Se hace una anastomosis y la parte inferior está dada por la tibial. Por la tibial, en la cual nos va a dar la arteria inferior lateral de la rodilla y la arteria inferior medial de la rodilla. Ambas van a formar una anastomosis y van a irrigar todo lo que es este sistema, ¿no? Aquí también vamos a encontrar la arteria circunfleja peronea, que es rama de la tibial, y que va a irrigar la parte del peroneo. La vascularización e inervación de la zona popltea. ¿Cómo está formada esta zona? Este rombo está formado, es un rombo. Da la impresión de, por la forma como está diseñado. Vamos a tener que tiene un lado en el cual vamos a atender los músculos, el semitendinoso, el grácil, y en la parte externa va a estar dada por el bíceps femoral. La parte inferior, el vértice inferior, va a estar dado por los músculos, por las dos cabezas del gastronemio, y vamos a tener también aquí al músculo plantar. El piso está dada por la parte posterior de la articulación de la rodilla. ¿Qué elementos vamos a encontrar? Cuando llegamos al anillo de Hunter, el anillo del tercer aductor, los vasos femorales discurren hacia la parte posterior. Aquí tenemos a la vena y a la arteria, pero cuando ya llega al rombo, cambian de nombre y son la arteria popltea con la vena popltea, ¿no? En esta parte vamos a tener lo que es el nervio. El nervio tibial es el nervio parte del nervio ciático, que se ha dividido en el nervio y en el peroneo común. Aquí nos damos cuenta que la arteria es un poco más medial y la vena viene al centro
y vamos llegando con el nervio tibial. Acá encontramos a la safena menor, que sube, nace en el arco plantar, en el arco dorsal del pie, y sube y se va a desembocar en lo que es la vena poplitea. Aquí, cuando pasa el arco del sóleo, van a cambiar y la arteria se va a hacer mucho más lateral y el nervio se hace mucho más medial. Acá tenemos el nervio peroneo común que vamos a tener, que nos va a dar dos ramas, el interno y el externo. El interno va a formar lo que es el tibial anterior y el externo va a ser lo que forma el peroneo. Acá encontramos el arco del sóleo. Miren, y vamos a ver que el tibial cambia, ¿no? Se cruza con la arteria. Y para hacerse mucho más profunda y eterna. Acá está la región popltea, igual, ¿no? Acá se está formando lo que es el semitendinoso, semimembranoso, lo que les decía, y la distribución, una pared medial, una pared lateral, el piso y el techo. El techo está conformado por una fascia, la fascia superficial. Estos son los movimientos de función de la rodilla, funciones de flexión, extensión, flexión a nivel de la articulación tibio-peronea. Acá tenemos la articulación tibio-peronea tipo artrodias. Es una articulación en la cual se une tanto a la tibia en la parte superior como en la parte inferior. Ya tenemos superficies articulares de la tibia y el peroneo. El ligamento peroneo, tibio-peroneo anterior, el ligamento interóseo de la vista anterior, el cóndilo medial, cóndilo lateral. Entonces, la vista posterior, ¿no? Ligamento transverso inferior. ¿Cuáles son los músculos de la pierna? Los músculos de la pierna en la cara anterior vamos a tener los músculos del tibial anterior, el extensor propio del dedo gordo, el extensor común de los dedos y el tercer peroneo o peroneo anterior. Hay músculos de la cara lateral que tenemos los músculos que son el peroneo largo y el peroneo corto. Tener superficiales, que es el tríceps, gastrocnemio, el isóleo y el plantar largo, ¿no? En los profundos vamos a tener el popliteo, que es un músculo que le va a dar estabilidad a la articulación de la rodilla, el flexor común de los dedos, el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo. Compartimiento anterior, 4 músculos flexores dorsales del pie sobre la pierna, en cuales tenemos el tibial anterior, el tibial anterior, aquí vamos a tener, este es el flexor largo del dedo gordo que se encuentra entre el flexor común de los dedos y el peroneo lateral. Acá tenemos el tibial anterior, es un músculo que su origen está en la parte lateral de la tibia y la membrana interósea adyacente. Sigue la superficie medial inferior de la cuña medial y superficie adyacente hasta el primer metatarsiano. Inervación por el nervio peroneo profundo. Su función en la flexión del pie en la articulación del tobillo, inversión del pie, apoyo dinámico en el arco medial del pie. El extensor largo del dedo gordo, ¿no? Vemos acá desde la cara medial de la superficie del peroné. Superficie adyacente de la membrana interósea y avanza hasta la primera falange del dedo gordo. Inervación peroneo profundo, L5, S1, extensión del dedo gordo y flexión dorsal del pie.
El extensor largo de los dedos es un poco más lateral, casi está en la superficie medial del peroné y se relaciona con el cóndilo lateral. De aquí, para dar sus ramas, entra y da sus cinco tendones, ¿no? Sus 4 tendones para los diferentes, que termina en la región distal. A través de sus expansiones digital dorsales en las bases de las falanges medias y distales de los 4 últimos dedos laterales del pie. Nervio peroneo profundo da la extensión de los 4 dedos laterales del pie y la flexión dorsal del pie. El tercer peroneo sí es un músculo pequeño, ¿no?, en la parte distal de la superficie medial del peroné. Avanza y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Su inervación está el nervio peroneo profundo, su función flexión dorsal y erección del pie. El compartimiento lateral está formado por los 2 músculos, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, ¿no?, que terminan en el primero y quinto metatarsiano respectivamente. El peroneo lateral largo, su origen en la parte superficie superior del peroné, en la cabeza del peroné y en ocasiones en el cóndilo tibial. Avanza todo el trayecto, llega y cruza en la superficie inferior, en las caras laterales del extremo distal de la escuña medial y base, y cruza la cara plantar llegando hasta el primer metatarsiano. O sea, cruza toda la región plantar y llega al primer metatarsiano. Nervio peroneo superficial, función, eversión y flexión plantar del pie, sostiene los arcos del pie. El peroneo lateral corto nace de los 2 tercios inferiores de la superficie lateral de la diáfisis del peroné. Su inserción va a estar en el tubérculo lateral del quinto metatarsiano. Su inervación, el nervio peroneo superficial. Su función es eversión del pie. En el compartimento posterior vamos a tener 7 músculos dispuestos en 2 capas. Una capa superficial, el gastrocnemio, el sóleo y el plantar delgado, y una capa profunda, el popliteo, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo común del dedo gordo. Gastrocnemio es el más superficial, está en la parte media de la superficie de la porción distal de la tibia junto con el cóndilo medial. La cabeza lateral, superficie posterolateral superior del cóndilo femoral. A través del tendón del calcáneo se une, ¿no?, vamos a unir, forma un solo tendón y se une al calcáneo. Su inervación, el tibial, flexión plantar del pie y de la rodilla. El sóleo. El sóleo es un músculo, el músculo del borde medial de la tibia, cara posterior de la cabeza del peroné y superficies adyacentes al cuello y a la porción proximal de la diáfisis. Forma el arco tendinoso entre las inserciones tibiales y la peronea. A través del tendón del calcáneo, en la superficie posterior se une, ¿no?, hacia un tendón y se va a unir. Aquí van a ser 3 músculos que se van a unir. El gastrocnemio, el sóleo y el plantar delgado se van a unir en todo lo que es el calcáneo. Inervación el tibial, S1, S2, y la flexión plantar del pie. El músculo plantar es una parte, se encuentra en la zona supracondilia lateral del fémur, ¿no?, y el ligamento popliteo oblicuo de la rodilla. Vamos a tener que continúa, es un músculo corto, muy delgado, y continúa a través de toda la parte posterior de la pierna con un tendón largo que también se inserta en el calcáneo. Inervación del nervio tibial,
Su función es la flexión plantar del pie y la flexión de la rodilla. El popliteo es un músculo profundo. Se encuentra en el cóndilo, nace del cóndilo lateral, el origen es en el cóndilo lateral y viene a la cara de una porción proximal de la tibia, ¿no? Le da estabilidad a la articulación de la rodilla, resiste la rotación lateral de la tibia sobre el fémur. Está inervado por el nervio tibial. El flexor largo del dedo gordo es un músculo que se encuentra en la cara posterior del peroné y la membrana interósea adyacente. Avanza, sigue su recorrido hasta la falange distal del dedo gordo. Nervio tibial, S2, S3 y flexiona el dedo gordo. De ahí continuamos con el con el flexor largo de los dedos, ¿no? Y ya lo encontramos que se encuentra en la superficie posterior de la tibia. Y avanza a través de en las superficies plantares de las bases de los falanges distales de los 4 últimos dedos, ¿no? Nervio tibial y flexiona los 4 dedos laterales. El tibial posterior. El origen en las superficies posteriores de la membrana interósea y regiones adyacentes a la tibia, sobre todo en la tuberosidad de la región del navicular y del cuneiforme medial. Su inervación por el nervio tibial, función, inversión y flexión plantar del pie sostiene el arco medio durante la marcha. Acá podemos ver los músculos gastrocnemios. Acá tenemos el plantar, el gracil, el sartorio, gracil, semimembranoso, semitendinoso, semimembranoso y los músculos que forman la parte lateral, que viene a ser el bíceps, ¿no? Todo esto nos va a dar lo que es la fosa poplítea. El tendón de los 3 músculos que van a formar lo que es se van a unir al calcáneo. Vascularización de la pierna. En la vista anterior, la vascularización está dada por la tibial anterior. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos la tibial interior, discurre totalmente e ingresa a la cavidad dorsal, a la zona dorsal del pie, ¿no? Y se encuentra siempre y termina entre el primer y segundo dedo para formar lo que es la arteria pedia. La arteria tibial nace de lo que es la arteria poplítea. Nos va a dar 2, la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior o la arteria tibio-peronea, ¿no? El tronco tibio-peroneo. En la cara posterior acá tenemos la arteria femoral, la arteria poplítea, vamos a tener, y aquí está la arteria tibial posterior, ¿no? Que discurre la arteria tibial anterior. Aquí nos encontramos en el rombo, ¿no? Sus vasos que hemos estado. Las venas de la región de la pierna, ¿no? Bueno, formamos una red venosa. Una de las principales vamos a tener las venas que desembocan en la arteria femoral, en la vena femoral, y otras que desembocan en la vena, que las superficiales van a desembocar en lo que es la vena poplítea y las profundas van a desembocar en lo que son las tibiales posteriores en la vena poplítea. Entonces, aquí vamos a tener la vena ilíaca, las comunes, ¿no? Empezamos desde acá, de las venas dorsales, vamos avanzando y encontramos
las venas femoral y el extremo ya de las venas ilíacas. La inervación de la pierna. La inervación de la pierna, bueno, son ramas terminales del nervio ciático. Tenemos el nervio tibial, pasa por detrás del arco del sóleo. Como decíamos, el nervio tibial al inicio es un poco lateral hasta después, ya cuando pasa el arco del sóleo se hace medial, cruza la arteria y el nervio peroneo común. El nervio peroneo común, que se divide en dos, el nervio peroneo profundo y el nervio peroneo superficial. El nervio peroneo profundo, que es el nervio que va a dar que va a formar, pasa delante, ¿no? Y se va a unir a la arteria tibial anterior, a discurrir entre lo que es el flexor común de los dedos, el extensor común de los dedos y el tibial anterior. Y el nervio peroneo superficial, que es el que va a inervar a los músculos peroneos de la zona lateral. Acá tenemos las ramas colaterales del nervio peroneo común, ramas articulares para la articulación de la rodilla, ¿no? Nervio cutáneo lateral para el sural, el nervio profundo, el nervio peroneo profundo y el nervio peroneo superficial. Entonces tenemos acá el nervio superficial, que es para los músculos peroneos, y el nervio peroneo profundo, que lo vamos a tener acá, que viene delante y discurre en la parte con la arteria tibial, ¿no? Entonces ingresan a la parte del dorso del pie. Mientras tanto que el nervio tibial posterior ingresa en la parte posterior, ¿no? Y se va a dividir en una zona interna y externa, en la región interna. El nervio tibial. El nervio tibial debajo del arco del sóleo, ¿no? Quien lo cubre pasa por toda la región posterior de la pierna para dividirse finalmente en sus dos ramas, las ramas articulares, ramas musculares, ¿no? Que inervan a los gastronemios, el sóleo, el popliteo, el flexor, casi todos los músculos que encontramos en la región posterior. También los semimembranosos, semitendinosos le emiten sus ramas al bíceps femoral y al aductor mayor. El nervio sural es un nervio sensitivo que inerva la región lateral posterior de la pierna y lateral del pie. El nervio medial plantar, que inerva el flexor breve del halus, el aductor del halus y el flexor breve de los dedos, los lumbricales. Sensitivamente inerva el segundo y los terceros dedos. El nervio lateral plantar, que inerva el aductor del halus, inerva los dedos, ¿no? El aductor, el abductor del dedo mínimo, el cuadrado plantar, el flexor breve. Y las zonas en las cuales tenemos las zonas de los ganglios. La cadena ganglionar que tenemos en todo lo largo de toda tenemos aquí los ganglios cutáneos, ¿no? Tenemos también los ganglios intermitentes, los comunes, toda la zona, tanto en la región anterior como en la región posterior, ¿no? Bueno, eso es todo lo que hemos tenido hoy día que hablar en relación a la pierna. No sé si tendrán alguna pregunta. Hola, hola. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí. Ya, vamos, ponga en el nervio peroneo, ahí donde se abre, a ver, regrese en el peroneo. Ya, ahí
Sí, un ratito, ahí parece. Ahí parece. La pierna, pues, tiene está dividida en 3 compartimientos aponeuróticos, bien rígidos, fuera de la aponeurosis de cada músculo, ¿no? Entonces, cuando hay un trauma, entonces se produce el trauma puede ser de varios tipos según la intensidad. Puede seccionar los huesos, puede seccionar los vasos. Entonces, cada compartimiento a veces está cerrado y se hace lo que se llama un síndrome compartamental, donde la presión es mayor a la presión de perfusión, que es 25 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces ya, si no se atiende y se hace una descompresión, una fasciotomía, y se lo hace el médico de emergencia, entonces viene la necrosis de todos los elementos, sobre todo músculos y nervios que están en ese compartimiento. Ahí está la doctora Cruz, Anel. Bueno, Sí. entonces, ya. Entonces quería decirle, todavía, entonces, otra cosa, el sóleo que se ve ahí, sóleo significa suela, como una suela, es un músculo tónico de mucha fuerza, y se puede dividir en 2 porciones. O sea, se ha hecho pues un estudio de la vascularización de los músculos, ¿no? Entonces el sóleo puede dividirse para otros usos, para cobertura de fracturas, en un hemisóleo derecho e izquierdo, y eso en base a su irrigación. El arco del sóleo, ahora estamos hablando del arco del sóleo, es una estructura rígida. A ver, pase una de la región poplitea. Parece ahí en esa donde se ve el popliteo. Ahorita lo pasó. Ya, bueno, ahí qué es. Fíjense cómo es el popliteo. Entonces, por ejemplo, a Purizaca, Marlon Purizaca, ¿sí está? Está Keila Mío, que son los que veo en pantalla. Bueno, se les puede preguntar cuál es el equivalente del popliteo en el miembro superior. Fíjense, ¿eh? ¿Cuál es el equivalente del popliteo en el miembro superior? Ya, vayan pensando eso. Avance donde se vea el rombo popliteo. Pase donde se vea el rombo popliteo. La doctora Olga Soriano es la encargada, ¿no? ¿Usted es la encargada de esta clase, doctora? Sí. Ahí, deme unos minutitos, ya de ahí le doy, ¿ya? Ya. Acá está el rombo. Ya. Entonces, fíjense, una vez yo le cuento así cosas que han sucedido, ¿no? Había un campesino, parece que había robado algo de una chacra y se estaba escapando, y el dueño de casa le disparó con una carabina de esas que salen múltiples perdigones, muy cerca, y justo le dio en la región poplitea. Había desaparecido la arteria, la vena y el nervio. Primero, fíjense el orden, ¿no? Aquí está, el nervio está primero, la vena está después y la arteria está bien al fondo. No tenía nada de eso. Un hombre joven, ¿ya? Llegó a emergencia. Entonces, de esto hace más, ustedes no habían nacido. Entonces reconstruimos la arteria poplitea con la vena safena, ¿ya? Obviamente que hay que ligar las colaterales e invertirla para darle flujo arterial. La vena no la reconstruimos, lo dejamos ahí, nos reconstruimos la arteria, y como estaba expuesta, rotamos un músculo para cubrir la estructura arterial. Fíjense que el nervio este es muy importante, y ese va a dar la sensibilidad de la planta del pie y también la extensión dorsal. Eso fue un fin de semana. Cuando llegamos el día lunes, el pie estaba cerrado. Hola, entonces esa pierna tuvo que eliminarse. ¿Ven? O sea que en toda lesión vascular grande, donde hay arteria y vena, se debe reconstruir también la vena.
también la vena, y luego cubrirla, porque eso estaba al aire, no había piel, se veía el hueco vacío, ¿no? Entonces, fíjense lo importante. Entonces, esa fue una lección muy dura para nosotros. Entonces, ese es el rombo popliteo donde se toma el pulso popliteo. Otra cosa quería decirle, existe una clasificación de músculos según su irrigación arterial. A ver, pase al sartorio, si está por ahí. En antes estaba el sartorio. Entonces, esa clasificación es la siguiente. Yo les voy a pasar de ahí más adelante. Esa clasificación de Mates, Stephen Mates, dice, tipo 1 es como el tensor de la fascia lata. Son músculos que tienen una sola arteria irrigante. Tipo 2 es pedículo dominante y otros accesorios, como el gracilis. El gracilis tiene eso, un pedículo dominante y otros accesorios, otros pedículos arteriales. No nos referimos a los nervios. Este doctor Mates es de la Universidad de Emory, en Atlanta. El tipo 3 es como el glúteo mayor, que tiene dos pedículos dominantes, la glútea superior y la glútea inferior. Inferior. El tipo 4 es como el sartorio, que tiene varios pedículos cortos, ¿no? Y cada uno irriga un segmento. Y el tipo 5 es como el dorsal ancho, que ya lo vamos a ver, o si es que lo han visto rápido, tiene un pedículo dominante y varios pedículos secundarios segmentarios. Son 5 tipos. Eso ha sido dado hace más de 20 años. Se aplican esas clasificaciones, se aplican en la clínica más adelante, o sea, en las lesiones vasculares. Lo otro que quería decirle era ese nervio tibial anterior, el nervio peroneo profundo, ese que le da la vuelta al cuello del peroné, está casi a flor. A ver, señálelo ahí. Señálelo a la señorita ahí en ese esquema donde está el nervio que le da la vuelta a la cabeza del cuello del peroné. Es el que dice, el que está acá al lado derecho. Yo no puedo manejar eso. Entonces está como quien dice a flor de piel. Y ese nervio generalmente en los traumas es cortado y el paciente queda con el pie, no lo puede extender hacia arriba, pie caído. Entonces, para caminar, tiene esa marcha que tiene que levantar la cadera para poder avanzar, ¿no? Y ese nervio tibial anterior es afectado sobre todo en la poliomielitis. En la poliomielitis ataca el virus y sobre todo es un virus, ataca y afecta al tibial anterior. Entonces, clásicamente el paciente con polio tiene el pie hacia abajo colgado y no puede levantar el dorso del pie. Ya, quisiera darle ahora la palabra a la doctora Olga. Disculpe, doctora Olga. No, doctor, gracias. Ya. En relación a su pregunta que hizo, pues, ¿qué nervio, qué músculo similar en el miembro superior? ¿No? Sí. Entonces, Dígame. está el músculo el anconio que forma la parte posterior del codo, ¿no? Que estabiliza un poco. Está en la flexura del codo, el más profundo. Del codo. En la flexura. Ya. Porque ese estabiliza también impide, ¿no? Que la articulación del codo tenga se friccione, ¿no? Entonces sí. Acá el músculo popliteo también hace eso en la articulación posterior de la rodilla, ¿no? Ya, en la articulación. Si imaginamos esto, la poplitea es como si fuera la flexura del codo, ¿no? Entonces hay un músculo profundo que cruza de hueso a hueso. Pero esa pregunta se las he dado para que los alumnos busquen. Más bien, si dispone de algún video de algo o de alguna aplicación clínica de este tema. Doctor, buenas noches.
Tenía unos videos, doctora, buenas noches, jóvenes, buenas noches. Buenas noches. Quería que podía de repente usarlo para Sí, A ver. con el permiso de la doctora. Ya, Sí, no, sí, doctor, doctora. ya.